¿Sí me conocen? Mi nombre es Luis Pedro. ¿Sí? Eso me lo puso Dani por el estudio del miércoles. Pero bueno, José Luis Pando, servidor. Voy a probar. Ok. Si le regresas tantito, José. Ok, gracias. ¿Se acuerdan de la tarea que nos dejó nuestro pastor? Bueno, hay una frase que la vamos a estar estudiando en este libro de Santiago y está ahí escrita en rojo, pero no la tenemos que aprender, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y a ver, vamos a repetirlo todos juntos, si no mi pastor también me va a regañar a mí. 1, 2, 3. Amén, amén. Y vamos a seguir estudiando el libro de Santiago. Me tocó ahora el capítulo 2. Yo quería el 3 porque, en serio, yo quería el 3 porque habla sobre la lengua y hay muchos ejemplos que puedo poner, ¿verdad, Leti? Entonces dije, yo quería el capítulo 3, pero no, me tocó el capítulo 2. Pero primeramente, y siempre lo hemos aprendido aquí en comunión, ¿para quién es la palabra? Principalmente para mí. Siempre, no es que se le queda a Leti, se le queda a Laura, se le queda a Mago, se le queda a Lidia. Puras cuñadas, no sé por qué. Pero diría eso. Y yo quería ese capítulo. Pero no, siempre la palabra va en principio para mí. ¿Sí? Y pensando en eso, qué bueno que me tocó el capítulo 2. Sí, o sea, bueno, cualquier capítulo es bueno porque es la palabra de Dios, ¿no? Pero en este capítulo pues me tocó a mí reflexionar y pensar en algo que contradecía mi cabeza y que nunca lo había estudiado así a fondo. Y dije, bueno, qué bendición que me tocó ahora este capítulo. Y antes de empezar, quiero empezar orando, ¿sí? Quiero que todos inclinemos nuestros rostros para que en esta mañana, Señor, tú nos guíes con tu palabra, tú nos dirijas, tú nos enseñes a través de tu palabra bendita, que pueda estar grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y ya lo estudiábamos en el capítulo 1, Señor, que no solamente queremos ser oidores de la palabra, sino también hacedores, Señor. Y en esta mañana yo te pido que también nos hables a través de tu Espíritu Santo en cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos y los que hoy no pudieron venir, Señor, para que quede grabada en nuestras mentes, en nuestro corazón y que podamos servirte, Señor, conforme a tu propósito. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estudiamos en el capítulo 1 que debemos de estar gozosos en las pruebas. Y habrá pruebas pues, más difíciles que otras, yo creo. Y a veces estudiamos también el martes en el estudio que a veces no lo comprendemos y no vemos la perspectiva desde la otra persona. Hoy en la mañana le tuve que hablar a un primo que se llama igual que yo, José Luis Pando Hernández, porque ayer nos enteramos que su esposa falleció. Su esposa cumplió apenas el 11 de septiembre 63 años. Y mientras estudiaba estuve meditando, estuve pensando y dije, ¿cómo le puedo decir que esté gozoso ante esa situación? Y hace años nos pasó algo similar.
en la familia. Dices, ¿cómo puedo yo estar gozoso? Y esa vez que nos pasó a nosotros en la familia, yo decía, algo nos está diciendo Dios a través de esas pruebas. Algo está tratando de enseñarme. Y lo platicaba con Mago. Digo, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando de ti, a pesar de todo. Y eso es lo que él quería. Y hoy seguimos aquí, seguimos compartiendo, seguimos dando las buenas nuevas a través de las pruebas, ¿sí? Que las hemos pasado como familia. Y les decía, hoy hablé con mi primo y sus hijos también. Somos 3 José Luis Pando, nada más que unos son Hernández, otros Castillo, pero sus hijos no son tan grandes y también están mal sus hijos, ¿no? Él es médico, fue algo muy repentino. Yo no le pregunté qué pasó. Normalmente siempre, oye, ¿qué pasó? Yo nada más le di esperanza. Fue lo único que le pude decir. Y ahorita cantábamos que puedo entrar a la presencia de Dios. ¿Sí? Y estoy confiado. Y me acordé también de otra ocasión que me puse mal. Me vino la Cruz Roja por mí, me subieron a la camilla y le dije a David, que fue en la ambulancia conmigo, digo, tú no te preocupes, yo sé a dónde voy, ¿sí? Yo sé a dónde voy y con quién voy a estar. Y no por mis méritos, porque alguien lo hizo por mí, porque por simple fe, ¿sí? Simple fe. Bueno, no diría simple, por la fe que tengo en mi Señor, ¿sí? Que me ha salvado de cualquier cosa, ¿sí? Y sé que dónde voy a pasar la eternidad, eso estoy seguro. También alguien muy cercano me decía, Dios proveerá, sí, Dios proveerá. Pero a veces toda esa fe que platicamos o que decimos, solo la tenemos aquí en la mente, ¿sí? Y de lo que vamos a hablar en este capítulo 2 es a veces de esa fe que tenemos solo en la mente y que nos va a confrontar en que si no hacemos las cosas, tu fe, la verdad, es muerta. Entonces, voy a empezar leyendo el capítulo 2. Sí, la siguiente, por favor. Amonestación contra la parcialidad, así dice la versión que yo tengo, ¿no? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿En dónde ponemos nuestra fe? Y ahí lo dice, que su fe o nuestra fe sea ¿en quién? En Jesucristo. No en mis talentos, en mis dones, no en el dinero, no en otra persona, no en lo que conozco, sino ¿en quién? Entonces, eso que nos quede claro, que sea, y además dice después, que sea sin acepción de personas. Acepción de personas es que yo distinga o haga distingos entre una persona u otra, ¿sí? Y voy a seguir leyendo, dice, porque si
Si en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le dices al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no haces distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero ustedes habéis afrentado al pobre. ¿No les oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? La siguiente, por favor, José. Si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla y así haz, como los que hacen de los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hablamos de tratar con igualdad, con respeto, ¿sí?, a todas las personas. Aquí habla Santiago de lo que aprendí de la congregación. Se juntaban, como aquí vamos a decir, a veces en casas, en lugares, y ponían algunas sillas. Y no había sillas para todos. A veces las ponían a los lados y principalmente algunas enfrente, donde pues se podían poner las personas más prominentes o las personas como los conocedores de la ley, ¿sí? Y veían también que entraban personas vestidas o por la forma de vestir que se notaban a diferencia de los demás y que traían anillos en las manos, porque el utilizar anillos en las manos en aquella época era también una muestra de tu poder económico o de tu posición social dentro del pueblo judío. Y entonces, al parecer, eso no sucede aquí en comunión. Normalmente venimos, ¿sí?, y venimos, pues como nos gusta vestirnos, ¿sí? Y aquí la verdad, o sea, de las cosas buenas que tenemos como iglesia es que tú saludas a todos, ¿sí?, sin importar si trae anillos, si trae ropas vistosas, si no trae ropas vistosas, y tratamos de no hacer acepción de personas en cuanto a su forma o a su vestimenta, ¿no? Pero a veces también lo que sí vemos es que hacemos grupos, ¿no? Pues está la familia Rebollo, ¿sí? Está la familia, ¿perdón? No, Hernández, sí, la familia Hernández, sí. Sí, no, bueno, está Paul, y hacemos nuestros grupos, ¿no? Y hacemos acepción de personas y nunca nos acercamos, ¿no? A veces como que no, está la familia Chiquini, ¿sí? Y no nos acercamos con los demás. Y a veces, solo a veces en las convivencias como que sí nos entremezclamos, pero ¿cuándo te has acercado a todos, ¿sí?, a cada una de las familias? ¿Qué sabes de las otras familias? ¿Sí? Saludas, conversas con las demás familias,
¿sí? Y a veces incluye a todos en tu entorno, ¿sí? No hacemos acepción de personas por su vestimenta, pero a veces como que por familia estamos un poco segregados. Ya los Pando están de este lado, ahí se sientan siempre, ¿sí? Esther no quiere que le quiten su lugar, ¿sí? No, siempre está ahí, ¿sí? Entonces ya sabemos hasta nuestros lugares, ¿no? Pero a veces cuando nos mezclamos y platicamos con los otros hermanos. Y este es un consejo práctico de parte de Santiago, ¿no? O sea, no tenemos que tener acepción de personas. Y también a veces juzgas a las personas por su apariencia, ¿sí? Por su estatus. No, es que Paul trae el pelo bien largo y trae cadenas y ha de ser bien malo, ¿no? ¿Sí? No, o sea, te has acercado a platicar, sabes que cocina muy rico, que hace una vez nos invitó un pozole muy rico y hace unos tacos de canasta deliciosos. Te has acercado, has platicado con él, sabes que él hacía páginas web también. Y a veces eso no lo sabemos y juzgamos a las personas, nada más por su apariencia. ¿Sí? Y Santiago aquí es muy claro. No tienes que hacer acepción de personas de ninguna índole, ¿sí? Ni cómo se viste, ni cómo, tienes que conocer a la persona, tienes que ver su forma de pensar. Muchas veces con que escuches su historia, escúchalo, vas a entender muchas cosas de por qué son así las personas. Entonces, pues una de las tareas sería reflexionar esta semana. ¿Has juzgado a alguien dentro de la congregación por su forma de ser, por su forma de vestir, no sé, por su apariencia? Aquí es claro, Santiago, y son cosas, decíamos, prácticas. Decía, en diversas pruebas hay que estar gozoso. Y ya nos decía el pastor la semana pasada, tú eliges estar gozoso. Tú puedes elegir estar gozoso. ¿Que van a ser pruebas duras? No lo dudo. También depende de cómo tú lo veas, ¿sí? Depende si tienes empatía con la otra persona. A lo mejor la persona de afuera va a decir, ay, esa no es prueba. Y ya les comentaba en el estudio el martes. Tenía un sobrino que llegó a venir aquí y decía, ¿ustedes de qué se preocupan? Yo tengo cáncer. Está Oscar, ¿no? ¿Ustedes de qué se preocupan? Yo tengo cáncer. Yo sé que me voy a morir. Dice, eso va a pasar. Dice, para mí eso sí es una prueba. Pero a veces no tenemos esa empatía con las personas. Y para nosotros puede ser que se nos esté cayendo el mundo. Entonces, también dice Santiago en otra parte, tienes que ser hacedor de la palabra, no nada más oír. Y nos enseñó el pastor que teníamos que oír, pensar y servir. ¿Sí? Si me está viendo el pastor, ya lo hice. Pastor, ya todos la supieron. Para que la próxima vez que les pregunten, ya, sí. Entonces, al final de este capítulo, vamos a hacer como una lista. Bueno, yo ya la hice. Y es lo que me vino a la mente a mí cuando estaba estudiando. Dije, hacer una lista de las pruebas que voy a tener que pasar. Por lo menos las que menciona en este capítulo Santiago completamente, ¿no?
Yo trabajo, y ya estoy por retirarme, pero gracias a Dios, en una empresa de montacargas. Y cuando nosotros vamos a entregar un montacargas, hacemos una lista de verificación, ¿sí? ¿Trae las ruedas bien apretadas? Sí. ¿Suena la alarma de reversa? Sí. ¿Trae el cinturón de seguridad o funciona bien? Sí. ¿No tiene fugas de aceite? No, no tiene fugas. Y vas tachando y vas diciendo, ya. Y hasta que pasa todas las pruebas de inspección, entonces ya lo entregamos. ¿Sí? Ya hicimos las pruebas, ya pasó el vehículo y ya podemos entregarlo y vamos a decir, estar tranquilos. Y si no pasa, pues ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Pues arreglarlo, corregir lo que está mal y hacerlo. Y así va a ser, bueno, así yo lo pensé, por esa mente de ingenieril, ¿sí? De estar haciendo como una lista de verificación en cuanto a las pruebas que yo voy a tener que pasar. ¿Sí? Las pruebas que yo voy a tener que pasar y que están escritas por Santiago. ¿Sí? Que en la palabra de Dios están escritas. Entonces, vamos a seguir leyendo la siguiente parte. Y dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y aquí es donde mi mente empezó a trabajar y que nunca lo había estudiado y por eso dije, qué bueno que me tocó estudiar ahora esta parte. Porque también Pablo decía, porque somos justificados por la fe y no por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Y ahí entraba como que mi mente en, ¿cómo? O sea, ¿no tengo que hacer las obras o sí las tengo que hacer o cómo está? Eso es lo que a mí, y ya tengo muchos años de venir a la iglesia y todavía no me quedaba claro. Por eso digo, gracias a Dios que me tocó ver este capítulo, ¿no? Y dice, ¿podrá la fe salvarte? Eso lo vamos a ver, vamos a seguir leyendo, pero lo vamos a resumir al final. Y dice, y si un hermano está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes les dice, ir en paz, caliéntate y sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y podemos tener el conocimiento, ¿sí?, de la palabra de Dios y podemos saber las citas bíblicas de memoria y podemos repetirlas, conocerlas al derecho y al revés. Pero si no hago las cosas, ¿qué dice Santiago? Mi fe es muerta. ¿Y qué hace un muerto? Nada, nada, ¿sí? Entonces tenemos que tomar acciones prácticas, ¿sí? Acciones prácticas, hablábamos de Oscar Hort, una acción práctica de la fe. Yo sé que Leti y Miguel Ángel lo visitan, de repente le hacen el aseo ahí en su casa, porque él no lo puede hacer, ¿sí? Me decía Luis Pedro
Sí, Dani, porque luego yo no quiero que oren por mí, ¿sí? No, es que, porque yo sí, a veces digo, no, no es necesario, mi fe es muy fuerte, es muy, sé que Dios me va a sanar, sé que Dios tiene el control, sé que esto, sí, pero dice Daniel, así le decía Jesús a Pedro, deja lavarte los pies y, no, ¿cómo me vas a lavar los pies, no? Y yo le decía a Dani, y bueno, lo dijo en el estudio y pues, nos reímos todos, ¿no? Ya es Luis Pedro y ya el abuelo ya me dice Luis Pedro, ¿no? Entonces me dice, y la verdad es que su fe está siendo activa, ¿sí? La está poniendo en práctica. Ellos la están poniendo en práctica. Están haciendo lo que está mandando nuestro Señor. No nada más intelectualmente conozco la palabra, lo digo, y lo dice muy claramente Santiago. ¿De qué le sirve a una persona que tiene necesidad? Voy a orar para que tengas cobijo, para que tengas alimento, para que... ¿Valdrá eso? Pero soy muy, tengo un conocimiento bastante amplio, hice un conocimiento de la palabra de Dios y me conozco los versículos, pero no hago nada. Y dice otra parte de la palabra de Dios, dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Sabes hacer lo bueno. Si una persona te está pidiendo ayuda por algo y sabes hacer lo bueno y está en tus posibilidades hacerlo, claro que también hay que tener discernimiento, ¿no? De las personas que nos piden ayuda. Pero son acciones que podemos tomar prácticas, ¿sí? Y dice, escoge alguna acción concreta en esta semana. ¿Qué podrías hacer en esta semana? No sé. Laura, ¿qué podrías hacer esta semana para que tu fe se ponga activa? Pero que algo práctico. ¿Cómo? A ver, perdón, es que no escucho muy bien, pero más congruente. Pero bueno, eso es para ti. Pero a ver, Angie. Piensa en algo, a ver, específico. Esta semana, ¿qué podría yo hacer? Por Oscar. Me decías Luis, ¿verdad? Bienvenido, Luis. Sí, o sea, sí. ¿Qué otra? Decían. Sí, John. Así es. Nuestro tío, el tío Luis, Huicho, es que Huicho, es Mauricio. Cuando se acercó a nosotros, que quería conocer la palabra de Dios y le dijimos, no, nosotros pasamos por usted, o sea, lo llevamos, lo traemos, no hay problema, ¿sí? Son acciones concretas, ¿no? Que podemos. ¿Ibas a decir algo, Marco? ¿No? ¿Ya no? Ok. Visitar, escuchar, apoyar. Tenemos mucha gente alrededor, en mi trabajo, en la escuela, en el negocio, ¿no? Que podemos poner nuestra fe a trabajar. ¿Sí? Y entonces, también nos dice, en Santiago vimos quien no tenga sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla, ¿sí? Que Dios nos dé sabiduría, ¿sí? Y puedes llevar, en realidad, un diario. ¿Qué hice hoy
para acrecentar mi fe o para mantener mi fe activa. Le compartí a alguien, le ayudé a alguien, le dije esto. Le digo, ahorita tuve que hablarle a mi primo, ¿sí? Mencioné la palabra de Dios. Su mamá era católica, se volvió muy católica hace muchos años y un tiempo yo creo prolongado, unos 2 meses o 3 meses viviendo con nosotros. Iba a todos los congresos católicos y eso fue porque también falleció uno de sus hijos en un accidente hace muchos años. Y ella iba y predicaba y enseñaba y nosotros, ya viene la tía Irma, en ese entonces, ¿no? Decíamos, ahí viene la tía Irma y nos va a estar hablando de la palabra de Dios y va a estar diciendo y bueno. Y le recordé ahora a su mamá, yo creo que tu mamá te compartió alguna vez que te dijo, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde podemos consolar a alguien? ¿Sí? Yo sé que a veces las palabras son difíciles en esos momentos y no te pueden reconfortar como uno quisiera, pero tenemos esa esperanza, hemos creído en eso, que somos salvos, que tenemos esa fe, que hemos creído en nuestro Señor, ¿sí? Jesucristo, y que Él hizo el sacrificio para todos, sin acepción de personas, ¿sí? Sin acepción de personas, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Si le das a la siguiente, por favor, José. Gracias. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Dice, como a ti mismo. Primeramente a Dios, pero también como a ti mismo tienes que amar a tu prójimo. ¿Sí? Y tienes que hacer del centro de esa relación con tu prójimo, que el centro sea el amor. Y también podríamos hacer una lista de quién necesito yo acercarme para tener ese amor. A lo mejor, no sé, estás peleado con tu hermano, con tu hermana, con alguien de la iglesia, con alguien que ya tienes mucho tiempo sin hablar. Pues tendrías que establecer una acción práctica, ¿sí? Y que tu fe te mueva a acercarte y compartirle, ¿sí? Estar escuchando a las personas sin juzgar, ofrecer ayuda sin esperar que algo a cambio. Muchas veces nos acercamos a alguien porque dices, pues a lo mejor después me regresa el favor, ¿no? ¿No? A lo mejor luego dices, pues me acerco a él porque yo ahorita le hago el favor y a lo mejor el día que a mí se me ofrezca él me le puede ayudar. No, no debería de ser así. Debería ser esa fe que te mueva sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. ¿Sí? Practicar la misericordia. Ser compasivo y perdonar con sinceridad. A lo mejor si recibimos una ofensa y está justificado de que no le hables a esa persona, ¿sí?
pero también dice que hay que perdonar la palabra, ¿no? Y alguna acción práctica sería, te perdono. ¿Sí? ¿A quién necesitas perdonar? O inclusive, ¿a quién necesitas tú irle y pedirle perdón? Porque sabes que tú lo ofendiste. ¿Sí? Son acciones. Dice, la fe sin obras son muertas. Es tomar acción de lo que vas a hacer, de lo que tienes que decir. Y tienes que tomar una pausa antes de juzgar a la otra persona, de criticar. Tienes que entender a la mejor muchas cosas. Y eso habla de tu fe. Ahí menciona Santiago 2 ejemplos. ¿Sí? Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y era su único hijo. Y él tomó la acción y ya lo tenía listo para sacrificarlo. ¿Sí? ¿Tú harías eso? No, dice Carmen, no. ¿A quién estamos creyendo? ¿A quién tenemos que tomar esa acción? Tenemos que decir, Dios, tú me estás pidiendo algo, tengo que hacerlo. Yo tengo que obedecer sabiendo o conociendo las promesas de Dios. El otro día también el pastor nos preguntó, ¿qué promesa tiene Dios para tu vida? Y cada uno dijimos alguna, ¿no? Yo recuerdo que dije, serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo estoy viendo transformada mi casa, ¿sí? Toda mi familia, ¿sí? Yo estoy viendo transformada. ¿Por qué? Porque he creído, le he creído. Ya muchos me conocen y saben que yo no creía en Dios. Y ahora, heme aquí, tratando de servirle, predicando su palabra, llevando el mensaje. ¿Sí? Job, otro ejemplo, ¿sí? De una fe probada. A pesar de todo lo que le pasó a Job, perdió familia, perdió riqueza, perdió su salud, nunca maldijo a Dios. Y aunque estaba ahí su esposa, oye, ¿cómo puedes bendecir todavía el nombre de tu Dios? Mira lo que te ha pasado y tú sigues diciendo. Y eso a veces dicen, es que somos humanos. Sí, somos humanos, pero para eso estamos aquí, escuchando, creyendo, pensando y sirviendo. ¿Sí? Y bueno, Esther perdió un hijo, ¿sí? Rubén II perdió un hijo. Se han acercado a conocer a las personas y saber por qué su fe lo sigue manteniendo. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo. Y Rahab, ¿quién era Rahab? Dice, Rahab era una mujer que vivía en Jericó y aparece en el libro de Josué. Y era una prostituta. Y mostró fe en Dios al esconder a los espías israelitas, ¿sí? que habían sido a reconocer toda la tierra. Ella arriesgó a su vida, su familia, por esconderlos.
y puso en obra la fe porque le creyó a Dios. ¿Tuvo alguna acepción Dios en escoger a una prostituta y escoger a Abraham? ¿Discriminó a alguien? A nadie. Y recuerdo también una predicación de Lutz Jr. y hablaba sobre la fe y que veía a mucha gente en las mañanas cuando él iba al trabajo y que pasaban y se persinaban enfrente de la Virgen y decía, bueno, es gente de fe, o sea, tienen fe en algo, ¿sí? Pero aquí, desde el principio, dice, ¿de quién habla Santiago? Del glorioso Señor Jesucristo, ¿sí? Que Él hizo todas las obras que le encomendó Dios Padre. Él cumplió todas las obras, ¿sí? Y muchas veces queremos, decía, hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Entonces, la fe no depende de un estatus social o el pasado de la persona. Sí, las obras o la fe se tiene que manifestar con las acciones. Y puede utilizar Dios a cualquier persona, no hace acepción de personas. Y decía yo, hablaba del checklist de los montacargas. Si pasamos a la siguiente, decía ahí, yo me quedé pensando porque no me hacía clic en mi cabeza. Oye, es que yo había leído que Pablo decía que no es por obras la fe, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Y Santiago me está diciendo que sin obras mi fe es muerta. En realidad, son complementos, ¿sí? Son complementos. Y es lo que yo no entendía, por eso dije, qué bueno que ahora me tocó estudiar esto, ¿no? Y venir y compartirlo. Y el enfoque principal, ahí tenemos a Pablo y a Santiago. Dice, el enfoque principal para Pablo es cómo se obtiene la salvación. Y el de Santiago es, ya tengo la salvación, entonces, ¿cómo demuestro que tengo fe? ¿Sí? Una fe verdadera, una fe legítima. Entonces, y la frase clave, de Pablo es, justificados por la fe, no por las obras, viene en Romanos 3:28. Y Santiago, lo acabamos de leer, dice, la fe sin obras está muerta. Obras en la salvación. Pablo te dice, las obras no salvan. Lo que te salva es la fe en Jesucristo. Y Santiago, pero las obras son evidencia de una fe genuina. La fe te mueve a hacer eso. Y eres salvo. No podemos decir que no eres salvo porque has creído en el Señor Jesucristo. Pero ahora tienes que demostrarlo. ¿Sí? Ejemplo usado, Abraham fue justificado por creer, dice en Romanos 4:3, y Abraham mostró su fe por sus obras en Santiago 2:21. Déjenme ver, es que no se va a alcanzar a ver la última, pero ahorita se las... El mensaje central de Pablo, la salvación es un regalo de Dios, no es algo que yo me pueda ganar. ¿Por qué? Porque no es por obras que yo me gane la salvación. Es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él hizo todo. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptarlo, simplemente, ¿sí? Y creer en Él.
Pero la fe verdadera, dice Santiago, transforma la vida y se ve en acciones. Complemento mutuo. Pablo enseña la base de la salvación y Santiago enseña la manifestación de esa salvación en tu vida diaria. Diariamente debes de estar manifestando esa fe. Lo último que no se ve, y es algo importante, es el riesgo que nosotros corremos al pensar que las obras me pueden salvar. Habrá gente muy buena, dice, no, si yo soy bueno, ¿yo por qué tengo que aceptar al Señor Jesucristo? Yo hago cosas buenas, yo no hago nada malo. Eso me va a salvar. Y eso no dice la palabra, eso no dice Dios. Porque el único camino y la verdad y la vida es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la otra parte es pensar que solo creer sin actuar es suficiente. Es el otro riesgo que corremos nosotros. Bueno, yo ya soy salvo porque yo ya acepté a Jesús, pero no hago nada. Vengo, me siento, ¿sí? Escucho y me voy. No hago ninguna obra. ¿Cuántas veces invitamos al aseo aquí para ti? Esa es una obra. No lo hacemos por el pastor, no lo hacemos es una obra, lo hacemos para Dios, ¿no? Entonces, a veces puedo venir, escuchar, qué padre estuvo la predicación, el pastor nos regañó, ¿sí? El pastor nos enseñó, pero ya me voy y no hago ninguna obra y tengo el conocimiento aquí, lo traigo en mi cabecita, ya me aprendí hasta los versículos porque la cantamos en Santiago 1, verso 2, está escrito que tengamos gozo, ¿no? Ya me la aprendí, ya. Pero no hago nada. No lo vivo. Hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y decía del checklist, le damos la siguiente, por favor. Ese sería mi checklist personal, después si quieren se los comparto y podríamos estarlo haciendo a lo largo de estos estudios o de estos domingos que vamos a estar viendo la carta de Santiago. Prueba de la perseverancia en el sufrimiento. ¿Estoy pasando por pruebas? ¿Qué prueba estoy pasando? ¿Y qué dice Santiago? Que tengamos gozo en las pruebas. ¿He elegido el gozo o estoy siendo la víctima? ¿Sí? Prueba de la culpabilidad en la tentación, porque también en Santiago 1 dice que no nos engañemos, que Dios no nos tienta, que es nuestra concupiscencia o lo que traemos en nuestra mente quien nos puede ser tentado. ¿Sí? ¿La paso o no la paso? ¿O en qué estoy siendo probado? Y digo, si paso todas, pues mi fe es fuerte, es viva, es eficaz. Si no, pues ahí tengo que trabajar, tengo que creerle a Dios. Prueba de la respuesta a la palabra. Dice, quien no tenga sabiduría, pídala. Prueba del amor imparcial. Eso lo estamos viendo hoy. Juzgo a los demás. Hago acepción de personas. No nada más aquí, sino en el trabajo, en la misma familia. Estoy hablando de juzgar, de creer.
Bueno, es que a él sí y a él no. A él sí lo invito y a ella no. O viceversa. ¿Sí? Prueba de las obras justas. Tu fe activa, tus acciones. Si no tienes obras, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tener esas obras. Esta semana podríamos tener igualdad y respeto para todos, tener una fe activa, visitar a algún enfermo, orar por alguien, ayudar a alguien, amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? No nada más de palabra. A veces, ahorita me acordé, no viene en Santiago, pero hasta lo aparté. Amar al prójimo como a ti mismo, porque dicen en la segunda carta de Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Ya estaremos viviendo los postreros días? Y habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Habrá? Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo. Son acciones prácticas. Decíamos, haz tu lista de las personas con las cuales te tienes que acercar, con las cuales o no te han perdonado o tú no has perdonado. Acércate a ellas. Practicar esa misericordia también. ¿Te ofendió? Perdónalo. ¿Sí? Pues así es todo el capítulo que vamos a estar viendo de Santiago. Son cuestiones prácticas, son consejos que no hay que buscar, decía nuestro pastor, muy teológicamente. Son cosas que podemos hacer y que todo el mundo entendemos. Espero que haya quedado claro. Vamos a terminar orando. ¿Sí? Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos escuchar tu palabra a través de esta carta de Santiago, Señor. Que decíamos desde la mañana, que tú nos hagas hacedores y no oidores, que nos des sabiduría, que podamos ir y predicar el Evangelio, porque hemos conocido tu palabra, la hemos escuchado, la hemos creído, la hemos pensado y la hemos guardado, y queremos servirte a ti, Señor. Queremos servirte para que todo el mundo te conozca, para que se haga tu voluntad y se siga estableciendo tu reino en esta tierra, Señor. Guarda a mis hermanos, guarda la mente, llénalos de tu Espíritu Santo, y especialmente hoy a los que no pudieron venir, que también están enfermitos, Señor. Que tú los cuides, que tú los lleves con bien,
en este periodo de inactividad, Señor. Que podamos también hablarles, bendecirles, tomar acción. Y si necesitan algo, que podamos tomar esa acción para que también no se quede nada más en nuestra mente tu palabra, sino en acciones vivas y verdaderas. Te lo pedimos porque así lo hizo el Señor Jesucristo en esa cruz. Él tomó la acción, Él se sacrificó por cada uno de nosotros, Señor. Y lo hizo solo por amor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.